la coyote del siglo. Vas a seguir por todo este caminito y vamos a salir directo a Cruce de las Palomas. Oye, tú conoces muy bien la frontera, por lo que veo, ¿no? Pues no tanto como Vicenta, pero sí me hacía algunos cruces. ¿Qué eres, coyote? Y tú eres migra, porque con tantas preguntas pareces, ¿eh? Que te quede claro una cosa. Me trepé aquí porque la vida de Juan Pablo y de Vicenta está en peligro. Y Pedro, el que le ayuda a Vicenta, no aparece. Pero eso no quiere decir que tú y yo ya somos amigos, ¿oíste? Bueno, te acabo de conocer. ¿Por qué estás tan enojada conmigo? ¿Qué te hice? No me hiciste nada. Pero eres un acero. Y ese apellido no me gusta. Porque durante mucho tiempo tu apellido salía al lado de la palabra sangre en los periódicos. Pues entonces no deberías creer todo lo que ves en la tele y en los periódicos. Porque en México la información se manipula como cualquier gobernante quiera. Nadie sabe la verdadera historia detrás de los Acero. Pues mira, tú puedes decir misa, pero los Acero y los Casares no son amigos de Vicenta. Y los enemigos de mi carnala, pues por ende son mis enemigos. Te apuras, por favor. La coyote del siglo. Yo soy hija de Edelmira Rigores y de Vicente Acero. Soy tu hermana, Salvador.